Bienvenidos a mi canal Sombras del Pasado. En el vídeo de hoy vamos a explorar la fascinante historia y la situación actual de Corea del Norte. Desde su tumultuoso pasado hasta su régimen actual, este país ha capturado la atención del mundo. Prepárate para descubrir los aspectos clave de Corea del Norte en este viaje informativo. Pero antes de continuar, si te apasiona el pasado y te gusta sumergirte en la historia, te animo a suscribirte a este canal, Sombras del Pasado. Al hacerlo, recibirás notificaciones de los nuevos vídeos que publique llenos de fascinantes relatos y hechos históricos. Comenzamos nuestro recorrido en los años previos a la Guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953. Corea del Norte, conocida oficialmente como la República Popular Democrática de Corea, se estableció en 1948 como un estado socialista bajo el liderazgo de Kim Il-sung. El país se convirtió rápidamente en un aliado de la Unión Soviética y adoptó el comunismo como su ideología dominante. La Guerra de Corea marcó un punto de inflexión en la historia de Corea del Norte. El conflicto comenzó cuando las fuerzas norcoreanas invadieron el sur, lo que provocó una intervención militar liderada por Estados Unidos en apoyo de Corea del Sur. El conflicto resultó en una devastadora guerra civil que dejó millones de muertos y de heridos. A pesar de un alto al fuego en 1953, la península coreana sigue técnicamente en guerra hasta el día de hoy. Y es importante mencionar que la Unión Soviética proporcionó a Corea del Norte asistencia económica, militar y política significativa. Esto incluyó ayuda en la reconstrucción del país después de la Guerra de Corea y la provisión de alimentos, petróleo, maquinaria y asistencia técnica. La Unión Soviética también capacitó y asesoró al ejército norcoreano, lo que ayudó a fortalecer la capacidad de defensa del país durante la guerra. Después de la guerra, en 1953, Corea del Norte se reconstruyó bajo el liderazgo de Kim Il-sung. Se implementó una economía centralizada y se estableció una estructura política autoritaria. El país se convirtió en un estado totalitario, donde el culto a la personalidad del líder se volvió omnipresente. Al igual que Pol Pot en Camboya, por cierto, tenemos un vídeo aquí sobre el genocidio de Camboya, Kim Il-sung promovía la autarquía y la autosuficiencia. Corea del Norte buscó distanciarse del mundo exterior y depender principalmente de sus propios recursos. Tras la muerte de Kim Il-sung en 1994, el liderazgo pasó a su hijo, Kim Jong-il. Durante su mandato, el país enfrentó desafíos económicos y un aislamiento internacional continuo. Kim Jong-il mantuvo un control férreo sobre el país y continuó impulsando la ideología del comunismo. Fue, en efecto, durante la década de 1990, con Kim Jong-il como cabeza, que Corea del Norte experimentó una grave hambruna, conocida como la Marcha Ardua. Esta crisis fue causada por una combinación de factores, incluidas políticas económicas ineficientes, desastres naturales, falta de inversiones en agricultura y, sobre todo, la caída de la Unión Soviética. La hambruna resultante tuvo un impacto devastador en la población norcoreana. Se estima que entre 1994 y 1998 alrededor de 2.5 a 3.5 millones de personas murieron a causa de la falta de alimentos y desnutrición. La situación se vio agravada por la falta de acceso a ayuda humanitaria y el hermetismo del régimen, que limitaba la información y las ayudas externas. Durante esos años difíciles, la mayoría de los ciudadanos luchaban por encontrar suficiente comida para sobrevivir. Se implantaron racionamientos y se establecieron sistemas de distribución de alimentos controlados por el gobierno. Además, se informaron casos de canibalismo y la gente se vio obligada a recurrir a comer hierba, cortezas de árboles e incluso animales muertos para poder sobrevivir. Hasta hoy en día, Corea del Norte todavía enfrenta desafíos económicos significativos.
La falta de inversión en infraestructura, la falta de acceso a tecnología moderna y el aislamiento del país ha limitado su desarrollo económico. Además, las sanciones internacionales han obstaculizado el comercio y las relaciones exteriores, afectando aún más la economía norcoreana y el bienestar de su población. En 2011, Kim Jong-il fallece y su hijo Kim Jong-un asumió el poder. A pesar de su juventud y la falta de experiencia previa, Kim Jong-un consolidó rápidamente su poder y continúa liderando Corea del Norte en la actualidad. Durante su gobierno, el país ha llevado a cabo pruebas nucleares y ha desafiado repetidamente las sanciones internacionales, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional. Hoy en día, Corea del Norte es conocida por tener uno de los regímenes más represivos del mundo. El gobierno ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, limitando severamente sus derechos y libertades fundamentales. La libertad de expresión está fuertemente restringida en el país. La prensa y los medios de comunicación son totalmente controlados por el Estado, difundiendo únicamente información y propaganda favorables al régimen. El acceso a Internet está altamente limitado y censurado, y la posesión de dispositivos de comunicación extranjero es ilegal. Además, el gobierno mantiene un estricto control sobre los movimientos de sus ciudadanos a través del sistema conocido como Songbong. Este sistema clasifica a las personas según su lealtad política y social y determina su acceso a oportunidades educativas, de empleo y de vivienda. Aquellos considerados desleales al régimen son excluidos y enfrentan discriminación sistemática, muchos de ellos en cárceles y en campos de concentración. En cuanto a la economía, Corea del Norte mantiene un modelo económico altamente centralizado y controlado por el Estado. La mayoría de las industrias y empresas son propiedad del gobierno y la economía se basa en gran medida en la agricultura y la industria pesada. Sin embargo, debido a políticas ineficientes y aislamiento internacional, la economía norcoreana ha enfrentado dificultades significativas como la escasez de alimentos y recursos, como hablamos anteriormente. La opresión y represión en Corea del Norte se extienden también a la esfera política. El país es gobernado por una estructura de partido único, con el Partido de los Trabajadores de Corea liderado por el líder supremo, Kim Jong-un. El culto a la personalidad del líder es omnipresente y se espera que los ciudadanos muestren una devoción absoluta tanto hacia el líder como a su familia. La disidencia política y cualquier forma de oposición al régimen son duramente reprimidas, con generalmente la muerte. Se han reportado casos de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Los ciudadanos viven bajo constante vigilancia y se fomenta la delación y la infiltración de informantes en la sociedad. Es ilegal salir del país, pero a pesar de estos riesgos, ha habido numerosos casos documentados de personas que han logrado escapar de Corea del Norte. Algunos cruzan la frontera hacia China, donde enfrentan otro conjunto de desafíos, incluido la posibilidad de ser repatriados a Corea del Norte si son capturados. Otros han intentado llegar a países vecinos como Corea del Sur o han buscado asilo en países occidentales. Un ejemplo de alguien que logró escapar fue Yeonmi Park, que a la edad de los 13 años, Park y su madre decidieron huir de Corea del Norte debido a las difíciles condiciones de vida y la opresión política que vivían en el país. Su travesía de escape fue peligrosa y llena de desafíos. Cruzaron el río helado Yalu hacia China, donde se encontraron con una realidad aún más complicada. Durante su tiempo en China, Park y su madre tuvieron que luchar por la supervivencia, enfrentando la explotación, la trata de personas, la prostitución y la violencia. Después de varios años lograron llegar a Mongolia, donde finalmente encontraron refugio y seguridad. Desde allí fueron trasladados a Corea del Sur, donde Park comenzó a contar su historia y a convertirse en una defensora de los derechos humanos y de la libertad en Corea del Norte. En 2015, Yeonmi Park escribe su primer libro, In Order to Live, traducido en español a Escapar para vivir, donde cuenta su historia de supervivencia y resiliencia. En conclusión, la situación actual en Corea del Norte sigue siendo objeto de preocupación
e incertidumbre. La comunidad internacional continúa siguiendo de cerca los acontecimientos de Corea y busca formas de abordar los desafíos que plantea. Los esfuerzos diplomáticos y las sanciones se han utilizado para tratar de influir en el país y promover los derechos humanos, aunque la resolución de la situación sigue siendo un desafío muy complejo.